Hola compañeros y tutor, mi nombre es Lady Lucero Unchima Gómez, soy estudiante de segundo semestre del programa Ciencias de la Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En esta ocasión les hablaré acerca del Sistema Nacional de Archivos, de algunas normas, la norma ISO y la norma ICONTEC aplicada en las ciencias de la información. El Sistema Nacional de Archivos consiste en el conjunto de instituciones archivísticas agrupadas entre sí, cuya finalidad es controlar la adopción, ejecución y evaluación de políticas archivísticas. El Sistema Nacional de Archivo tiene como fin difundir la política, normatividad, estrategias que tenga que ver con archivística y que haya terminado el Archivo General de la Nación. Las instancias que lo articulan a nivel nacional tenemos al Archivo General de la Nación, quien es el coordinador del sistema y la máxima autoridad. Tenemos al Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación y a los comités técnicos. A nivel territorial tenemos a los archivos generales departamentales y a los consejos territoriales. A nivel institucional están los archivos institucionales. Cualquier entidad privada que acoja la normatividad archivística puede pertenecer al Sistema Nacional de Archivos. La Ley 1712 del 2014 nos habla del principio de transparencia. Todos los archivos que reposen en las entidades públicas se debe proporcionar y facilitar la información que solicite el ciudadano. Esto con el fin de que tengamos acceso y que sea el proceso transparente. Se debe cumplir también esta ley en las páginas de internet o portal web, publicando el organigrama y toda la información que tenga que ver con la gestión de documentos. Ley 1581 del 2012 nos habla de el tratamiento de datos personales. Quiere decir que todo ciudadano tiene derecho a conocer, a modificar, a rectificar los datos que se hayan tomado de ellas en los bases de datos de los archivos. Dicho tratamiento de los datos personales solamente se podrá realizar siempre y cuando el titular tenga conocimiento y dé la autorización para el manejo de estos datos personales. En caso de incumplir con esta ley, la Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada de adoptar medidas e imponer sanciones que van desde multas hasta la inhabilitación de actividades de datos personales. El decreto 1515 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989, que nos habla de las transferencias secundarias y documentos de valor histórico que se transfieran al Archivo General de la Nación o a los archivos generales de los entes territoriales. Todo archivo general que pertenezca al Sistema Nacional de Archivo está en la obligación de recibir dichas transferencias secundarias, las cuales se deben de tramitar de acuerdo a los siguientes parámetros. La periodicidad debe ser mínima de 10 años. Se debe presentar el trámite oficial de documentos. Se debe cumplir con criterios de organización archivística. Solo se podrá recibir si ha cumplido las etapas de valoración, de selección y de organización archivística. Y ese trámite se debe también firmar por medio de un acta. Estas transferencias se deberán publicar en las páginas web o portales para que el ciudadano conozca los documentos que ya no reposan en las entidades productoras. Decreto 805 de 2013. Se entiende por archivo electrónico cualquier documento que en forma de mensaje de datos generado, creado, recibido, enviado, almacenado, comunicado en medios electrónicos, ópticos o similares, garantizando las condiciones y requisitos de su conservación. Tenemos este ejemplo de los libros de comercio
que en medios magnéticos. Estos se deben registrar y se deben inscribir sus operaciones mercantiles ante la Cámara y Comercio. Estos deben llevar la firma digital del comerciante y también la firma de la Cámara y Comercio. Acuerdo 05 de 2013, por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que realicen actividades públicas. El artículo 3 nos habla de la obligatoriedad de la organización de los archivos. Todas las entidades del Estado deben estar obligadas a mantener organizados los archivos, los documentos, para recuperar la información, siempre y cuando se respeten los principios de procedencia y orden original. Tenemos la clasificación documental, cuyo resultado es el cuadro de clasificación documental, respetando los niveles y los subniveles, que son el fondo, el subfondo, la sección, la subsección, la serie, la subserie, la unidad documental compuesta o la unidad documental simple. Está la ordenación documental, que en el artículo 9 dice que las entidades públicas deben desarrollar procesos de ordenación, garantizando así la adecuada disposición, respetando los principios de procedencia y orden original. La descripción documental. Obligatoriedad de descripción debe ser compatibles a los sistemas que maneja el Archivo General de la Nación, para tener así una homogeneización de la descripción archivística. El acuerdo 006 del 2011 nos habla que por el cual se reglamenta la organización y manejo de los expedientes pensionales. El artículo 1 habla de gestión del expediente pensional. Las obligaciones propias en el manejo de los archivos deberán regirse por el reglamento y la adecuada gestión del expediente pensional. Las características del expediente deben ser la integridad, la secuencialidad, la racionalidad técnica, jurídica y administrativa. Resolución 128 del 2010, la cual se actualiza la metodología evaluativa de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Esto quiere decir que las entidades que realicen dichas tablas deben presentarse ante el Comité Evaluador de Documentos y las tablas de valorización documental y de retención para que los organismos nacionales las verifique, las consiste y las tenga en estudio y o aprobación. La resolución 070 de 2013, que mediante la resolución 001 del 2 de enero del 2013 se desagregan los gastos de las cuentas personales y generales expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esto con el fin de contratar personal calificado que ayude a las actividades del Archivo General de la Nación, que el cual no cuenta con el personal suficiente de planta. También para pagar las facturas al Instituto de Desarrollo Urbano por el concepto de impuestos de valorización de predios. También para atender la solicitud de mensajería y el correo de la entidad. Circular externa número 001 del 3 de abril del 2017. Mediante la Ley 1448 del 2011 se contempla algunas acciones en materia de archivo, memoria histórica para identificar, copiar, proteger y custodiar aquella información que documente o de cuentas graves de violaciones a los derechos humanos y la infraestructura al derecho internacional humanitario. Para determinar lo que se entiende por documentos de archivo y de derechos humanos, quiere decir los documentos que nos hablen de la violación de esos derechos humanos, no se deben eliminar, se deben tener en conservación. La circular 01 de 2004, inventarios de documentos para eliminar. Lo anterior se elabora un inventario previo a los posibles documentos para eliminar, los cuales deben contener la entidad productora, oficina productora, asunto de documento y las fechas extremas. Este inventario se debe entregar ante el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación para que se tramite el respectivo concepto. Una vez después de que se haya aprobado, se procede a organizar el fondo acumulado,
y después eliminar. No se puede eliminar sin que antes haya sido organizado este fondo. Normas ISO. Es la encargada de hacer las normas requisitos de un producto o un sistema. Es una organización que tiene muchos normalizadores. En la necesidad del análisis y comprensión de los documentos, tanto nacionales como internacionales, sean comprendidos y compatibles, se han desarrollado diferentes normas. Tenemos el caso de la Ley 594 del 2000 y en el artículo 4 habla sobre el principio general que rige la función archivística. Para ello debemos contar con altos estándares de calidad para disponer de una documentación organizada y así facilitar la recuperación de la información. En cuanto a la norma INCOTEC, son normas estrictas que nos permiten presentar adecuadamente y bajo ciertos estándares trabajos escritos, una norma que rige cómo deben ir los lineamientos. Por ejemplo, en el acuerdo 05 del 2013, en el artículo 9 donde habla de ordenación documental, nosotros tenemos que tener foliada la documentación, así como habla la norma que cada página tiene que tener una numeración. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención.